México de los años 20 todo está por construirse y tanto los antiguos ateneístas como la joven generación del 15 pondrán todo su empeño en la obra reedificadora de la revolución. Imbuidos del optimismo de la reconstrucción nacional, los miembros de la generación del 15 dan la bienvenida a sus maestros ateneístas. De esta manera, José Vasconcelos regresó de su exilio de 5 años para hacerse cargo de la rectoría universitaria y desde allí crear el gran ministerio que habría de educar al pueblo, todavía analfabeta, falto de educación formal y disperso. Para resolver de verdad el problema de nuestra educación nacional, va a ser necesario mover el espíritu público y animarlo de un ardor evangélico, semejante, como ya he dicho, al que llevara a los misioneros por todas las regiones del mundo a propagar la fe. Organicemos entonces el ejército de los educadores, que sustituya al ejército de los destructores. Desde entonces y en los años por venir, la Secretaría de Educación Pública se convertirá en el motor de la cruzada por la educación nacional. La visión educadora de Vasconcelos provenía de experiencias personales, de su participación en el Ateneo de la Juventud y sus lecturas de los clásicos griegos, las ideas filosóficas de Friedrich Nietzsche y las políticas de Máximo Gorki, entre otros pensadores. Los talleres gráficos de La Nación pasaron a depender de la SEP y se publicaron obras fundamentales de la literatura universal, además de libros técnicos que servirían de apoyo a los docentes. Vasconcelos también impulsó una política cultural que incluía la música, el teatro y la pintura. Invitó a Roberto Montenegro, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Jean Charlotte, José Chávez Morado y varios artistas más para que pintaran sobre los muros del recién inaugurado edificio de la SEP y los de la Escuela Nacional Preparatoria. La prensa de la época, cuando se acercó un periodista a hablar con uno de los diputados del Congreso que aprobó en lo general y en lo particular la creación de la Secretaría de Educación Pública, y preguntó que qué se podía esperar para las poblaciones indígenas de nuestro país a partir de la creación de la SEP. Y este funcionario contestó, casi literalmente lo voy a citar: pues ahora sí nuestras poblaciones aborígenes podrán finalmente incorporarse a la cultura. Esto me parece muy interesante porque evidencia el hecho de que el proyecto educativo de la Revolución fue un proyecto que no tomó en consideración las enormes diferencias étnicas, regionales y sociales que hay en México, y se trató de amalgamar bajo un solo criterio y bajo una sola estrategia, algo que ha resultado hasta la fecha imposible. El gobierno de Calles preservó muchas de las cosas que hizo Vasconcelos, incluso varias de las obras clásicas todavía no estaban editadas, estaban en prensa o estaban programadas y salieron durante el primer año del gobierno de Calles. Pero fundamentalmente la labor editorial de Calles sí dio un gran sesgo y tuvo un carácter eminentemente popular. Sí, lo que publicó Calles fundamentalmente fueron folletos instructivos para la población, para los trabajadores. Desde un principio, Calles dijo que la preocupación de su gobierno iban a ser las masas campesinas y rurales, ¿no? Bueno, el mundo rural. Tenía la preocupación de hacer de México un país económicamente independiente que se parara en sus propios pies para contrarrestar, pues, el efecto de Estados Unidos. Entonces, su gran preocupación fue formar a los campesinos. Entonces, echó a andar estas escuelas, las escuelas centrales agrícolas, impulsó la escuela rural. Todo lo que había comenzado Vasconcelos en realidad continúa, aun cuando con un sesgo pues mucho más práctico, con una orientación diferente. De todas maneras, se amplía esta obra de educación rural. Durante el gobierno de Calles, también se le dio seguimiento a la salud psíquica de los alumnos. Se alentaron los experimentos psicológicos para probar la inteligencia de los indígenas y se creó la Casa del Estudiante Indígena. La secundaria y las escuelas técnicas se convirtieron en una alternativa para los alumnos que concluían la primaria. En 1929, la Universidad Nacional obtuvo el Estatuto de Autonomía y quedó establecida como Universidad Nacional Autónoma de México. Al comenzar la década de los años 30, se agudizaron las polémicas en torno al socialismo, en pro o en contra.
Durante la gestión del presidente Abelardo Rodríguez, cuando Narciso Bassols fue secretario de Educación, hubo manifestaciones públicas que pugnaban por reformar la enseñanza laica y darle un sentido socialista, particularmente durante la segunda convención ordinaria del Partido Nacional Revolucionario, realizada en diciembre de 1933. Cuando Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia en 1934, los proyectos culturales dieron un viraje al creciente radicalismo que vivía el mundo occidental. El marxismo soviético estaba dividido entre el comunismo de Stalin y el de León Trotsky, que, perseguido, se refugió en México en 1937, gracias a las gestiones del pintor Diego Rivera, quien logró que el presidente Cárdenas le diera asilo político. Al mismo tiempo, la Iglesia conminaba a todos los católicos para que impidieran por cualquier medio que se estableciera y difundiera la enseñanza socialista. Lo que yo le puedo decir es que eso no lo podría yo decir como un logro de Cárdenas. Al contrario, yo creo que el logro que hizo Cárdenas es multiplicar las escuelas en el campo. En toda esa escuela rural que vemos todavía algunos edificios por todo México, fue idea de él. Realmente Cárdenas se ocupó mucho del campo, que era tan importante porque México entonces era un país rural. Los planes de estudio en las escuelas normales y regionales incluían el socialismo científico y la historia del movimiento obrero. En las primarias y secundarias, los programas seguían el modelo de la Unión Soviética y se buscaba el contacto de los estudiantes con los centros de trabajo y organizaciones obreras para darle a conocer a los jóvenes los esfuerzos nacionalistas del gobierno. Con la creación en 1936 del Instituto Politécnico Nacional para la formación de profesionistas en carreras vinculadas sobre todo a la tecnología y la ciencia, Cárdenas le dio un impulso decisivo a la educación media y media superior. A mí me parece que la creación del Instituto Politécnico Nacional fue de la mayor importancia en el sentido de que abrió un espacio alternativo al de la Universidad Nacional, que es la otra gran institución educativa de México, y digamos tenía ciertas características específicas que siguen siendo la marca hasta el momento actual, que es una educación, como su nombre lo indica, Instituto Politécnico Nacional, que es nacional en primer lugar y está enfocado, digamos, a una educación de alto nivel, pero con orientación técnica. Es un proyecto que nace dentro de un contexto como de optimismo, como de esperanza, muy enfocado a la construcción de un país que se va reconociendo que sigue siendo básicamente agrario, porque era un país en el que el sector rural fue muy importante, sin embargo se está enfocando hacia una modernidad. El gobierno a mi cargo le impartirá un franco impulso para hacer que la enseñanza corresponda a las necesidades y aspiraciones legítimas que tiene el pueblo mexicano. Con la expropiación petrolera se presentó una situación muy particular. Se habían marchado del país la mayoría de los técnicos que trabajaban en las compañías extranjeras y con ello se creaba una oportunidad sin precedente para que la ingeniería se desarrollara y consolidara en México. Para consolidar el régimen político, en marzo de 1938, el Partido Nacional Revolucionario se transformó en Partido de la Revolución Mexicana, PRM, que se integró con 4 sectores: el obrero de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, el agrario con la Confederación Nacional Campesina, el popular, integrado por elementos de la clase media como maestros, profesionistas y otros grupos sociales, y el sector militar. Particularmente, los maestros se agruparon en el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana. Lo que había anteriormente era una fragmentación de organizaciones magisteriales que daba lugar a muchísimos, digamos, problemas, suspensión de clases, pugnas intergremiales, etcétera. Entonces fue un proyecto de el general Cárdenas, tratar de que el sindicalismo de los maestros se agrupara en una sola agrupación. Pero aunque él trató y hizo muchísimo porque esto se diera, él durante su sexenio no se logró. De hecho, la digamos, consolidación de un sindicato único ya se da durante el gobierno de Ávila Camacho. A finales del gobierno cardenista,
el número de primarias federales, escuelas secundarias, internados indígenas y escuelas regionales había aumentado considerablemente. El índice de analfabetismo entre los mayores de 10 años disminuyó del 69% que existía en 1910 al 51%. Los programas de la SEP servían de norma en casi todos los estados. Los textos escolares y publicaciones oficiales hablaban de justicia social y las series SEP y Simiente exaltaban valores como la cooperación y la lucha de clases. A partir de 1938 y ante la amenaza de una guerra mundial, Cárdenas frenó su política radical, aunque fundó en Morelia, Michoacán, una escuela para albergar y educar a los niños españoles que llegaron al país como refugiados de la guerra civil. Y la idea de educar al pueblo de México con una visión socialista, que me parece que era una iniciativa en contra de todavía la tradición eclesiástica católica que tenía la educación en México, ¿no? Entonces ahí la idea de una educación científica, de una educación laica y de una educación socialista, bueno, pues era una idea perfectamente coherente con la política cardenista y con ese carácter jacobino que tenía el gobierno de Cárdenas. Pero las circunstancias internacionales cambiaron y el énfasis de la política económica cardenista, que estaba centrada en el sector primario de la economía, en esta coyuntura a la que me referí, pues dio un vuelco y un viraje, y entonces el interés se centró en el sector secundario. En febrero de 1939, Cárdenas creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia y nombró al arqueólogo Alfonso Caso como su primer director. Con el tiempo, el INAH se consolidaría como una de las instituciones académicas y científicas más importantes del país. Desde entonces, se ha dedicado a la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural mexicano. Al terminar el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, México era un país mayoritariamente rural con una población aproximada de 20 millones de habitantes, que empezaba a cosechar frutos en su estructura económica y social, pero que todavía vivía momentos de tensión política derivada de las reformas de su gobierno. En los años 40 ocurrió algo de mucha trascendencia para la historia de México en general y para la historia de la educación mexicana en particular, por una situación meramente coyuntural originada por la Segunda Guerra Mundial. La producción de bienes de consumo en Estados Unidos, que era nuestro principal proveedor, se desplomó y dio lugar a un proceso que se conoce como de sustitución de importaciones, y en otro sentido que se define como un proceso de industrialización que permitió efectivamente, a partir de 1945, registrar las mayores tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto, pues en la historia del país. México pasó de ser predominantemente una sociedad agraria a ser predominantemente una sociedad urbana. Se crearon los estratos medios, se desarrollaron, y en este proceso, con toda evidencia, jugó un papel destacadísimo el sistema educativo, porque la planta industrial y la planta de servicios, en una tendencia de crecimiento constante, estaba demandando cuadros calificados que únicamente podían ser dotados por el subsistema de educación superior. Jaime Torres Bodet, diplomático y escritor, se hizo cargo de la SEP en diciembre de 1943. Retomó la idea de la alfabetización y emprendió una intensa campaña con niños y adultos, revisó planes escolares e impulsó a la construcción de escuelas con la iniciativa privada. También capacitó al magisterio, que ese mismo año se unificó en torno al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. No sería exagerado decir que Torres Bodet es la figura central en el constructor de la idea educativa del México contemporáneo. Es un educador de grandes vuelos que tuvo muchísima importancia no solo como educador, sino como funcionario y como humanista.
Él estuvo al frente de la SEP en esta primera ocasión de diciembre de 43 a noviembre de 46. Y realmente la parte que podríamos considerar fundamental de esta gestión fue una parte doctrinal, porque Torres Bodet fue el protagonista principal, el redactor principal de los conceptos con los cuales se reformó el artículo 3 constitucional. Se dejó atrás la idea de la educación socialista y es la visión de la educación pública que prevalece hasta la fecha. Una educación básicamente nacionalista. En diciembre de 1945 se reformó el artículo 3 constitucional, que en vísperas del cambio presidencial señalaba: la educación que imparte el Estado-Federación, estados y municipios, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria. Hubo una gran controversia respecto a el significado distinto que le dieron grupos antagónicos a lo que era la educación socialista, y finalmente tuvo poca vigencia, diría yo, o sea, en los hechos, y ya hacia finales de la época del general Cárdenas y principios de Ávila Camacho ya era muy claro que eso se tenía que cambiar, y eso explica en gran parte la última gran reforma del artículo 3 del siglo XX, que es la que se hace en la época de Ávila Camacho, y que le quita de nuevo el carácter socialista. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el panorama político internacional y nacional había cambiado. Ante las nuevas circunstancias, en México se hicieron ajustes, y uno de ellos fue transformar el Partido de la Revolución Mexicana en Partido Revolucionario Institucional. Miguel Alemán, el primer presidente civil del México postrevolucionario, expresó que las reglas de su juego político serían crecimiento económico y estabilidad. El problema era cómo superar las deficiencias, cuando la escolaridad de la mayoría de la población mayor de 15 años apenas llegaba a segundo grado. A pesar del impulso del régimen alemanista, el cuadro educativo estaba geográficamente desequilibrado. Las zonas rurales permanecían aisladas, mientras que en las urbanas la vida empezaba a modernizarse rápidamente. Yo creo que la prioridad educativa del gobierno de Miguel Alemán fue la educación superior. La educación superior no había sido atendida de manera prioritaria por ninguno de los gobiernos revolucionarios. Durante los primeros años de la presidencia de Miguel Alemán, Jaime Torres Bodet ocupó el cargo de secretario de Relaciones Exteriores y entre 1948 y 1952 fue el segundo director general electo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés. La gestión de Torres Bodet es considerada como una de las más brillantes e innovadoras. Preocupado por la educación, realizó aportes de gran importancia para la reconstrucción de los sistemas educativos de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. Además, proyectó a México y su cultura al ámbito internacional y fundó el Centro de Cooperación por la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL, en Pátzcuaro, Michoacán. En diciembre de 1946, Miguel Alemán estableció una comisión para la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, cuyo objetivo, además de estimular la producción artística de México, sería impulsar la educación en los campos de las artes plásticas, la arquitectura, la danza, la música y la ópera, la literatura y el teatro. Desde entonces, el INBA se ha encargado del resguardo de obras de valor estético adquiridas por legado o donación. Entre 1954 y 1958, el director de Bellas Artes, Miguel Álvarez Acosta, impulsó proyectos educativos y le dio un giro radical a la promoción de la cultura en México, al fundar institutos regionales en todo el país. Desde su fundación en el siglo XVI, las escuelas y facultades de la universidad habían estado distribuidas en diversos edificios del centro histórico de la Ciudad de México, en el llamado Barrio Universitario, ubicado al noreste del Zócalo. Desde 1928 hubo un proyecto para construir una ciudad universitaria, pero fue hasta 1945, durante el gobierno de Ávila Camacho, que se aprobó una ley para llevarlo a cabo. Un concepto en donde quedarían integrados las diferentes facultades y escuelas en un campus, en donde además se incorporarían otras actividades que estaban consideradas como altamente convenientes y benéficas para la comunidad estudiantil,
cómo era la práctica del deporte. Y entonces se convoca un proyecto arquitectónico de conjunto que quedó bajo la responsabilidad de dos arquitectos muy prestigiados en ese momento en México, que eran Pani y Del Moral, y ellos elaboraron un proyecto de conjunto. Y la idea fue hacer grupos disciplinarios con un enorme campus central que brindara solaz y facilitara la convivencia entre los alumnos, y además que fuera una ciudad fundamentalmente peatonal. Pani y Del Moral convocaron a una pléyade de arquitectos y de ingenieros, y el rector Luis Garrido puso la primer piedra de lo que sería la Facultad de Ciencias, si no estoy mal, en septiembre de 1950, y con eso se puso en marcha el proyecto de construcción para la educación superior más ambicioso en la historia del país. Para hablar de la parte artística, participaron una pléyade de artistas en donde encontramos nombres como Alfaro Siqueiros, que tuvo a su cargo esos maravillosos murales de la Torre de Rectoría, Chávez Morado, Diego Rivera, que fue el encargado del mosaico que engalana el Estadio Olímpico, O'Gorman con ese mural magnífico de la Biblioteca Central, Francisco Eppens, Rosendo Soto, o sea, un conjunto de artistas que hicieron pintura mural y mosaicos, todo en conjunto. Nos explica claramente por qué hoy eso está considerado patrimonio cultural de la humanidad. Durante su administración, el presidente Adolfo Ruiz Cortines aumentó el presupuesto de la SEP, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, era la única representación del magisterio en el país. Sin embargo, a fines de 1956, los maestros de primaria, Otón Salazar y Encarnación Pérez Rivero, conocidos por sus tendencias comunistas, se desligaron de los líderes del sindicato y crearon el Movimiento Revolucionario del Magisterio, que desafiaba la política de salarios del gobierno. La razón de la movilización de los maestros del Distrito Federal, en la sección 9, que son los que agrupan los maestros de primaria y de preescolar, se da por varias razones. En primer lugar, había habido un deterioro del sueldo magisterial, y bueno, pues esto, como tú sabes, siempre crea descontento. Pero además de eso, digamos, los maestros habían escogido como su líder al maestro Otón Salazar, de una orientación netamente de izquierda. Y entonces el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que para esto se había ido convirtiendo poco a poco en un sindicato, digamos, controlado por un pequeño grupo, no estaba de acuerdo con la orientación que estaban tomando los maestros del Distrito Federal. Es muy interesante, yo estudié con cuidado esto, y fue interesante porque además en 1958 el movimiento de maestros se combinó con el movimiento de ferrocarrileros, con el movimiento de electricistas, con telegrafistas, es decir, fueron grandes movilizaciones que, digamos, tuvieron su centro de gravitación en la Ciudad de México. Cada uno tenía sus propias demandas, pero digamos, un punto de unión, sobre todo con los ferrocarrileros, era el tema de la democracia sindical. En 1958, Adolfo López Mateos asumió la presidencia y tuvo que enfrentar la agitación obrera heredada del régimen anterior. Sin embargo, en el discurso de toma de posesión habló de las grandes realizaciones en materia educativa que iban a caracterizar su gobierno. La vocación magisterial de López Mateos era innegable. Tenía experiencia en la docencia universitaria y había sido director del Instituto Científico y Literario de Toluca. Para atender el rezago educativo, Jaime Torres Bodet regresó al frente de la SEP y estableció el plan de 11 años. En este segundo periodo hay dos iniciativas de Torres Bodet que me parece que hay que destacar. Una, la creación del libro de texto gratuito, y la otra, el llamado plan de 11 años. En estas dos iniciativas se ve claramente esa vocación humanista que tenía este personaje central en la historia de la política mexicana del siglo XX, que pues era un humanista. Ahora la situación era mucho más difícil.
Los presupuestos siempre habían sido insuficientes para atender los miles de problemas que enfrentaba el sistema educativo, pero al mismo tiempo uno de los problemas mayores era el incremento de la población, una explosión demográfica impresionante. De tal manera que en tan solo 4 lustros, o sea, en 20 años, la población había ascendido de 20 millones a 35. Con ello, realmente, Torres Bodet encontraba un nivel de analfabetismo sumamente alto. Miles y miles y miles de niños sin escuelas, no tenían acceso a la enseñanza primaria, faltaban maestros, pero también al mismo tiempo muchos de ellos no tenían la preparación adecuada a las labores que desempeñaban. Igualmente faltaban escuelas. Muchos compromisos ineludibles que no se podían olvidar. En febrero de 1959, y bajo la dirección del escritor Martín Luis Guzmán, se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, cuyo objetivo era editar y distribuir millones de ejemplares en todas las escuelas primarias. Aunque en un principio se invitó a distintos artistas plásticos, la CONALITEG tomó la decisión de uniformar con una sola ilustración las cubiertas de los libros para la enseñanza básica. Se eligió la alegoría de la patria mexicana de Jorge González Camarena, que se utilizó hasta 1972. Una de las aristas que me parecen muy cuestionables del libro de texto, que es una uniformidad ideológica de carácter oficialista, ¿no? El libro de texto, en lo que tiene que ver con historia, con civismo y con ciencias sociales, está plagado de una serie de ideologías que evidentemente corresponden a los intereses de coherencia del poder establecido. Aunque el Estado estaba cumpliendo con el precepto constitucional de la gratuidad de la educación, estos libros de texto provocaron reacciones adversas entre libreros, editores, los grupos más conservadores de la sociedad, como la Unión Nacional de Padres de Familia. Era el control que ejercía sobre la educación. O sea, ellos no tenían libertad de expresar, de escoger cualquier texto. Tenían que estar forzosamente con los libros de texto que eran los editados por el Estado. Vienen con mayor fuerza los empresarios, vienen también la Iglesia Católica, viene también el Partido Acción Nacional, de tal manera que en un momento determinado el problema se vuelve cada vez mayor. Hay manifestaciones muy grandes aquí en la Ciudad de México, con la bandera, desde luego, de los conservadores, comunismo no, cristianismo sí, y luego también se va extendiendo a otros estados. En Monterrey el conflicto se complica aún más. López Mateos se ve obligado a reflexionar un poco y permitir que estos libros no sean obligatorios, sino que los maestros pueden tener un segundo texto para distribuir entre sus alumnos. O sea, el texto gratuito no es obligatorio. Pueden dar la oportunidad de otros textos, pero únicamente complementarios. En 1965, ya durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, el secretario de Educación, Agustín Yáñez, organizó una comisión que analizara los problemas educativos que había en el país y propusiera soluciones. La crisis social y política se reflejaba en la educación y había un ambiente de tensión en varios sectores. A pesar del corporativismo imperante, grupos de maestros, obreros y estudiantes, como en otros países, se organizaban para manifestar su rechazo al autoritarismo y a favor de los derechos civiles, la libertad y la democracia. En julio de 1968, una riña sin aparente importancia, pero con provocadores infiltrados, entre estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoa Terena, incorporada a la UNAM, y alumnos de la Vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional, marcó el origen del movimiento estudiantil, que paulatinamente fue tomando las calles de la ciudad. Bueno, el caso es que se desata la movilización y, contrariamente a lo que el gobierno federal esperaba, el señor rector de la UNAM se puso al frente de una manifestación estudiantil y mandó poner la bandera de la explanada de Rectoría a media asta, haciendo una declaración sobre la violación de la autonomía universitaria por las fuerzas públicas. Entonces esto fue algo inusitado, me parece que es un evento único en la historia
del aparato público en México. No quiero insinuar de ninguna manera que él haya sido opositor al gobierno federal, pero sí, y en esto creo que se puede ser enfático, que era un personaje de una probidad tal que fue coherente con su concepto de lealtad y con su concepto de deberes como rector de la universidad y como representante de la comunidad universitaria, y él hizo lo que estaba dentro de su conciencia hacer. Y esto le valió, obviamente, la enemistad de Díaz Ordaz. El 2 de octubre, poco antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, el gobierno reprimió violentamente una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, con resultados trágicos. En aquel momento, la rebeldía estudiantil fue atribuida a las ideas del comunismo internacional. Tal vez fue una suma de factores y la precipitación de los acontecimientos, pero el 2 de octubre de 1968 se convirtió, a partir de entonces, en una fecha emblemática para la educación, los estudiantes y la historia misma del país.